columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Vamos entonces hoy a empezar esta primera serie y lo vamos a hacer orando, porque predicación sin oración está abocada al desastre, así que vamos a pedir la bendición de Dios para su palabra. Amado Dios, te queremos dar muchas gracias por poder estar aquí reunidos delante de tu palabra para que puedas hablar a nuestros corazones. Gracias, Padre amado, porque nos has iluminado por tu Espíritu Santo para poder comprender las Escrituras. Nos has dado fe para poder creer tu mensaje, Señor. Y por eso te queremos dar gracias, porque los ojos de muchos están cegados a tu palabra, que aunque la tienen en las manos, no la creen y no la entienden. Pero tú, Señor, por tu Espíritu Santo, nos has permitido creer tu palabra, amar tu palabra y entender tu palabra. Por eso pedimos la misma guía de tu Santo Espíritu para hoy poder, Señor amado, predicar tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo. Que puedas edificar nuestras vidas, que puedas hablar a nuestros corazones, tratar con cada uno de nosotros y que permitas que esta nueva serie sea de edificación allí donde llegue, a todos aquellos que la escuchen. Señor, quiero ser fiel en la predicación, no quiero poner aquí mis ideas, mis pensamientos, sino simplemente decir, así dice el Señor, y exponer tu palabra. Así que concédeme instruir a tu iglesia a través de tu voz, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, y hoy vamos a trabajar los primeros 2 versículos. Nos vamos a quedar en el saludo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, nos encontramos ante esta primera carta de Pablo a Timoteo, que la podemos ubicar entre el 62 y el 65 después de Cristo. Y justo después, probablemente, de la liberación del primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Ese es el contexto histórico en el que nos encontramos. Año 62, 65 aproximadamente después de Cristo, Pablo acaba de ser liberado de su primer encarcelamiento en Roma y Pablo recibe unas noticias interesantes y es el hecho de que eso lo veremos ya sobre todo la segunda clase, la semana que viene, pero de que la iglesia en Éfeso no estaba yendo muy bien las cosas. Habían cosas que la iglesia de Éfeso se habían torcido, habían cosas que la iglesia de Éfeso no se estaban enseñando bien. Era una iglesia en la que se habían levantado gente de dentro de la iglesia, no maestros que venían de fuera, sino gente que se había levantado de dentro y estaba empezando a torcer la atención de los hermanos a otras doctrinas. Entonces, el fin de esta carta, y lo veremos a partir del versículo 3 en adelante, es Pablo dejar a Timoteo en Éfeso para poner en orden algunas cosas. Eso nos enseña algo importante. Pablo no plantaba una iglesia y se olvidaba. Pablo mantenía un contacto directo con las iglesias que habían sido plantadas. Allí donde Pablo iba a predicar, allí donde Pablo iba a establecer una iglesia, ahí donde Pablo iba a poner el fundamento de la fe en Cristo, el Evangelio, también Pablo mantenía relación y usualmente el instrumento de la época era a través de cartas. A Pablo y a otras personas se les informaba de cómo se iban dando las cosas en las distintas iglesias locales y eso nos enseña algo. Nos enseña que a pesar de que hubiera una iglesia en Éfeso, en Tesalónica, en Colosas, la iglesia de Cristo era una. Y es algo que debemos entender. Podemos tener una iglesia en Barcelona, una iglesia en Cornellá, una iglesia en Hospitalet, una iglesia en Francia, una iglesia en México, pero al final es la iglesia de Cristo. Las iglesias no se manejaban independientemente como si fueran sus propios imperios. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Nuestra finalidad en la vida no es que caminando por fe se expanda por todo el mundo, que sí está bien, pero nuestra mayor meta en la vida es que el reino de Dios se expanda
por todo el mundo. A veces, cuando nos enteramos que otras iglesias crecen, que otras iglesias están llenas de personas, que están creciendo, que está habiendo un avivamiento, muchas veces en los corazones, especialmente de los pastores, se llega a poner algo de celo, como diciendo, no hay tanta alegría por la bendición de Dios en otras obras. Y sí, cuando hay malas iglesias que se llenan de personas o iglesias de la prosperidad, falsas iglesias donde van miles y miles de personas, claro que nos duele. Pero si nosotros sabemos que hay un lugar donde hay pastores fieles, donde hay un mensaje fiel, donde la iglesia trabaja fielmente y Dios está llevando 1,000 personas, aunque nosotros nos quedemos con 30, debería llenar nuestro corazón de alegría. Porque nuestra mayor alegría no es que vengan todos aquí, sino que vayan todos a la verdad, a la verdad del Evangelio, al Señor Jesucristo. Y obviamente a todos nos alegra que aquí haya un avivamiento, a todos nos alegra cuánta gente está llegando a la congregación, pero debemos siempre tener en cuenta que nuestra meta no es caminando por fe, es el reino de Dios. Porque si no nos podemos volver de esas personas que consideran que fuera de caminando por fe no hay salvación, o que fuera de caminando por fe todos son malas iglesias, o que fuera de caminando por fe esas iglesias ya no valen. Porque van a haber iglesias con las que tenemos ciertas diferencias y aún así son fieles en la predicación, fieles en la palabra, pero podemos decir, pero yo no veo eso de la misma manera. Bueno, pero gloria a Dios que a pesar de alguna diferencia secundaria son fieles al Señor y el Señor los está bendiciendo en gran manera. Cuando yo, por ejemplo, veo iglesias como la del pastor John MacArthur, muy conocida, iglesias con miles de miembros, y yo sí, claro, tengo alguna pequeña diferencia con MacArthur, no vemos quizá el fin de los tiempos en el mismo orden, pero el Evangelio está ahí. El Evangelio es el centro de la iglesia, son fieles a la palabra y las diferencias son secundarias. Por lo tanto, si mañana se expanden, necesitan otro recinto y son 12,000, gloria a Dios, que las almas están yendo a la verdad. No caigamos en ese sentido de pensar que la iglesia de Éfeso solo va por un lado, la de Tesalónica va por un lado, la iglesia de Esmirna, no, todo es la iglesia de Cristo. Y ese sentido de individualidad debemos luchar para que no se cultive en nuestros corazones. Sí que es verdad, debemos tener compromiso con nuestra iglesia local. Es feo que alguien cuente contigo y mañana desaparezcas. Tenemos compromiso, tenemos amor por nuestra iglesia, servimos en una iglesia, trabajamos en una iglesia como los hermanos de Éfeso lo hacían. Pero es la iglesia. Y eso es muy importante para no caer en algo peligroso como puede ser el sectarismo evangélico de fuera de mi denominación no hay salvación. Y eso es peligroso porque dejamos de llamar hermanos a personas que bíblicamente son hermanos en el Señor. Pablo mandaría y dejaría a Timoteo en Éfeso a poner cosas en orden. Eso también nos enseñará algo que veremos más adelante, y es el hecho de que los pastores no se manejan solos. Timoteo no aparece en Éfeso y dice, me ha llamado el Señor y yo voy a ser pastor aquí. No, Pablo deja a Timoteo en Éfeso. Pablo mismo, en una ocasión estaban los apóstoles, dicen que oraban y ayunaban y ministraban al Señor, y el Espíritu Santo dijo, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo he determinado que hagan. Incluso Pablo no se manejaba solo. Pablo fue bajo la dirección y aprobación de los apóstoles que ya estaban ejerciendo su ministerio en aquel entonces. Pablo mismo le dice a Timoteo en otra ocasión, ve para establecer ancianos en otras ciudades. Por eso, otra de las cosas importantes aquí que veremos al Pablo dejar a Timoteo en una iglesia es que debemos tener mucho miedo y mucho cuidado con los que se autoproclaman pastores. Voy a empezar una obra, ¿y a ti quién te llamó? Todos te van a decir el Señor, pero recuerda, cada falsa iglesia, cada secta, todas dicen que los llamó el Señor. Pero la mayor seguridad de que alguien viene del Señor es que la iglesia que ya es del Señor lo ve y lo establece. Porque la iglesia es la que va a cuidar de que las nuevas iglesias sean fieles. Entonces, eso también lo veremos a lo largo de esta carta. Pero vamos a empezar con el autor de la carta, el versículo 1. El autor se presenta como de costumbre y dice así, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra
esperanza. Así que Pablo se presenta a sí mismo. En otras ocasiones lo hace más directamente como siervo, pero aquí ya presenta directamente su ministerio. Pablo es un apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios y de Cristo nuestra esperanza. Pablo no es un autoapóstol. Pablo no es apóstol porque otro apóstol lo ha hecho apóstol. Pablo no es apóstol porque alguien le vino a poner las manos y decir que es apóstol. Pablo no es apóstol porque apareció un profeta y dijo que el Señor le daba un ministerio apostólico. Pablo es apóstol por parte de Dios y del Señor Jesucristo. Así que lo primero que vemos es que el autor de la carta es Pablo y que es un apóstol verdadero. Y hay ciertas cosas que debemos apreciar en cuanto a los apóstoles verdaderos. Número 1, Pablo es un testigo de Cristo. En Hechos capítulo 1, versículo 21 y versículo 22 vamos a leer lo siguiente. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Este es un texto donde se establecen algunos requisitos que debían tener los apóstoles de Cristo. Recuerden que hubo un tiempo en el que una sede, un lugar queda vacante. El lugar de Judas queda en el aire. Y se busca a un sustituto. Pero ese sustituto tenía que cumplir ciertos requisitos. Y uno de esos requisitos es que hubiera sido testigo de Cristo. Testigo ocular de Cristo. Desde el bautismo de Juan ¿hasta qué? Hasta su ascensión. Para elegir cuál podía ser el sustituto de Judas, ellos hablan de los requisitos que debían tener. Y uno de ellos es que tenía que ser testigo ocular de Jesús mismo, desde el bautismo hasta su ascensión. Así que por eso muchas veces Pablo se llama a sí mismo como el abortivo. Porque ahí entra la gran pregunta, pero Pablo no estuvo con ellos desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de Jesús. Pero Pablo es el único que puede testificar, ninguno más, que tuvo una elección directa de Jesús también. Jesús escogió a sus apóstoles a dedo, uno a uno, nombre por nombre, y con Pablo hizo exactamente lo mismo. En 1 Corintios, capítulo 9 y versículos 1 y 2, dice así: ¿No soy libre? ¿No soy apóstol? Y mira qué pregunta ahora Pablo. ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? En ese texto Pablo está afirmando su ministerio apostólico. Pablo está reafirmando que su oficio de apóstol es legítimo. Y una de las cosas que está diciendo como no soy apóstol, la pregunta que hace es, ¿no he visto a Jesús nuestro Señor? Pablo sabe que uno de los requisitos es haber sido testigo ocular de Jesús. Si no, no se podía ser apóstol. Y por lo tanto, una de las cosas que Pablo mismo pregunta de manera retórica en su defensa es, ¿no he visto yo a Jesús nuestro Señor? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy, pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Así que la primera cosa, los apóstoles debían haber sido testigos oculares de Jesús. Te pregunto, ¿alguno de los apóstoles de hoy puede haber sido testigo ocular de Jesús? No pueden, hermanos, a no ser que tengan 2000 años. Y me parece que ninguno tiene, o se conservan muy bien. Pero ninguno de ellos puede haber sido testigo ocular de Jesús. Segunda cosa, hemos dicho que los apóstoles de Cristo, Jesús los escoge a dedo. No se escogieron entre ellos. O ves a Pedro nombrar nuevos apóstoles. O ves a Pablo nombrar nuevos apóstoles. O ves a Juan nombrar nuevos apóstoles. Los apóstoles no nombraban nuevos apóstoles. Los apóstoles no ordenaban nuevos apóstoles. Como mucho vemos a Pablo mandando gente a decir, establece ancianos. Porque ancianos sí, pastores sí. Pero ellos no iban por ahí diciendo, ves poniendo más apóstoles. Porque ellos sabían que además de ese requisito que ya hemos visto, los apóstoles de Cristo los tenía que escoger uno, Cristo. Y Pablo dice en Hechos capítulo 9 y el versículo 3 al 6, vemos un apartado del testimonio de Pablo, de la historia de Pablo, y vemos esto. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo.
Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Todos conocemos el encuentro de Pablo con Jesús. Y nosotros sabemos que justo después es Jesús mismo el que afirma públicamente a través de otro siervo que Pablo le será un vaso escogido. Jesús da testimonio a Pablo y usa incluso a otro siervo para afirmarlo, que Pablo le iba a ser un vaso escogido. Incluso Jesús afirma que iba a ser alguien que sufriría por los creyentes, así como él había hecho sufrir a los creyentes. Así que no solo Pablo dice: no he visto yo al Señor Jesús, sino que Pablo, a través de este pasaje de Hechos 9 en adelante, también vemos el relato de que Jesús mismo se presenta a Pablo, Jesús mismo tiene un encuentro con Pablo, Jesús mismo usa a sus siervos para tratar con Pablo, y Jesús mismo le dice a Pablo que va a ser su apóstol. Y número 3, ser testigo de Jesús, ser escogido por Jesús y atestiguar su apostolado con señales y prodigios. Segunda de Corintios, capítulo 12 y el versículo 12. Dice así: entre vosotros se operan las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Así que Pablo a los corintios les dice que entre ellos hay otra marca que testifica que es un verdadero apóstol. Las señales de un verdadero apóstol. ¿Y cuáles eran? Prodigios, señales y milagros. Ahora tú me dirás: bueno, pero yo veo uno por ahí que sí hace milagros, pero ¿tiene las tres? No se trata de que alguien haga un milagro y ya es apóstol. No. Ver al Señor, escogido por el Señor, y testificar con señales, milagros y prodigios su apostolado. Pablo tenía las tres. Pedro tenía las tres. ¿Vio al Señor Jesús? Fue escogido por Jesús y se acercó un hombre, entre otras ocasiones, y le dijo: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesús levanta y anda. Hoy te vas a esos hombres y les dices: aquí tienes un paralítico, pero fuera de culto y fuera de cámaras. Porque qué casualidad que hoy todos los milagros se graban. Hoy todos los milagros están programados: jueves de milagro, viernes de liberación. Yo no sé, hoy el Espíritu Santo les revela: mira, yo voy a salvar gente el miércoles, voy a liberar demonios el jueves, voy a hacer milagros el domingo, voy a sanar cojos el sábado, Pero yo te digo una cosa: sácalos de cámara, sácalos fuera del espectáculo, sácalos fuera del show, llévatelo a un paralítico de la calle y dile: hazle lo de Pedro. Y te van a decir: es que no funciona así. ¿Y cómo funciona? Porque esto es cuando Dios quiere. Pero el jueves tenías claro que todos los jueves de milagro. Entonces vamos a ver al paralítico el jueves, pero sin cámara y sin culto. No, pero es que no funciona. Y al final se va a enredar. Pero cuando ese hombre estaba ahí, Pedro no le dijo: mira, es que no es jueves de milagro, es que yo voy a orar, pero va a pasar lo que Dios quiera. Hermano, mira la diferencia entre la capacidad y autoridad que tenía un apóstol y la nuestra. Nosotros oramos y a ver qué pasa. Pero Pedro no dijo: voy a orar y a ver qué pasa. Pedro lo dijo con plena convicción: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús levanta y anda. Mira la diferencia. Nosotros sí oramos por sanidades y si Dios quiere manifiesta su gloria. Pero se muere uno que se cae desde una ventana y Pablo no dice: vamos a orar a ver qué pasa. Pablo hace algo y el joven resucita. Los apóstoles no nos ves diciéndonos: bueno, vamos a ver qué pasa, nosotros pedimos y si Dios quiere. No, dice que la gente incluso llevaba a la gente a que la sombra de Pedro pasara y lo curara. Porque ellos estaban certificados de una manera especial por el Señor. Y la gente, el problema es que tenemos una ansia de poder, que ser pastores ya nos sabe a poco. No, ¿cómo que pastor? Yo tengo que dar un pasito más. Yo soy pastor de pastores. Yo soy apóstol, yo soy patriarca. Hermanos, y ese es el afán del hombre de gobierno, de mandar, de autoridad, la titulitis que tenemos, de tener que tener el título y que me llamen por el título. Esos hombres tenían el sello de Jesús, habían visto a Jesús, habían sido escogidos por Jesús y la marca que iban a tener por todos lados donde fuera era como Jesús iba a mostrar su gloria y poder a través de ellos. Les picaba serpientes venenosas,
La gente llegó a adorar a Pablo en una ocasión porque no murió. Pero hace unos años un pastor norteamericano, jugando con ese texto de os picarán y no moriréis, jugó con una serpiente y murió. Porque también la Biblia dice no tentarás al Señor tu Dios. Y debemos entender que los apóstoles eran los apóstoles y nosotros somos nosotros. Porque hay un problema. Cuando Pablo decía, echadme a ese de la iglesia, entregadlo a Satanás a los corintios, ¿sabes qué hicieron los corintios? No le dijeron, pero Pablo, tú no estás aquí, tienes que verlo, hay que hablar. No, le dijeron, si Pablo lo dice, porque la palabra de un apóstol era la palabra de Jesús, del Señor de la iglesia. Cuando Pablo manda cartas, va a pasar esto, haz aquello. ¿Tú crees que Timoteo llevó esta carta que veremos todo? Y luego dijo, bueno, lo voy a hacer a mi manera. No. Pablo le había dicho, vas a hacer todas estas cosas. Y Timoteo fue como la lista de la compra, haciendo una por una. Porque la palabra de un apóstol se tenía que cumplir. ¿Sabes qué significa? Que si tú reconoces que los de hoy son apóstoles y nosotros somos la iglesia, si mañana mandan una carta y dice, a partir de ahora caminando por fe hace esto, tendría que obedecer. Porque son apóstoles del Señor y yo somos solo pastores, ancianos. ¿Tú sabes el peligro de reconocer que ellos son apóstoles? Sabiendo y estudiando bíblicamente la autoridad que tiene un apóstol. Peligro, hermanos. El desconocimiento bíblico nos lleva a eso. Así que el autor de la carta es un apóstol, testigo de Jesús, escogido por Jesús y testificado su apostolado por Jesús. Ahora nos presenta justo después el destinatario de la carta. El versículo 2 sigue diciendo así. Al principio dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Así que vamos a ver alguna cosita rápida de Timoteo. Así que es Pablo a Timoteo. Esta carta era de Pablo y era para Timoteo. Pero hay una cosa que veremos también más adelante y es muy interesante. Que Pablo ahora habla de Timoteo bien y habla de su ministerio y habla de que es un verdadero hijo en la fe. ¿Y sabes por qué? Porque Pablo está mandando a un joven a poner en orden una iglesia. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, ¿tú crees que Timoteo va a leer esas palabras solo para él? No, esa carta va a ser leída en la iglesia. Y lo que están haciendo ahí, ¿sabes qué es? Pablo está diciendo esas cosas de Timoteo para que la gente al leer la carta sepa que Timoteo va con la autoridad de Pablo. Que lo que Timoteo va a hacer hay que hacerle caso, porque Pablo lo ha dicho. Entonces esa carta Pablo se la manda a Timoteo, pero hablará bien de Timoteo para certificar su ministerio y que cuando la carta se lea públicamente en Éfeso la gente sepa si Timoteo dice esto es porque Pablo dice esto. Y volvemos a lo mismo. Yo no me voy a cualquier sitio a escuchar a cualquier hombre que dice ser pastor. Yo quiero saber quién está certificando que este hombre viene de Dios. Porque si va a empezar a decir, vamos a hacer esto, vamos a evangelizar, vamos a orar, vamos a hacer un montón de cosas, aquí se va a predicar esto, aquí se va... Y vamos a ir detrás de él y lo vamos a honrar y lo vamos a obedecer porque la Biblia dice obedeced a vuestros pastores. Y la Biblia dice que hay que honrar a los pastores. Si vamos a hacer eso con ese hombre, tenemos que tener la certeza de que es un pastor. Porque hermano, tienes que tener claro esto. La Biblia dice que debes obedecer a tus pastores. Aunque a algunos a lo mejor les cueste ese versículo, pero está ahí. No dice obedeceos unos a otros, dice soportaos, perdonaos, amaos, pero solo de unos dice obedecer. Entonces, hermanos, si hay un versículo que llama obedecer y honrar a los pastores, tienes una tarea muy importante. Averiguar quién es ese hombre al que tienes que obedecer y honrar antes de ponerte a hacerlo. Yo no me voy a poner detrás de un hombre a ayudarlo, a acompañarlo, a ser guiado por él, si no tengo la certeza de que viene de parte de Dios. Eso es muy peligroso. Por eso hay un montón de personas que están siendo robadas, manipuladas, extorsionadas, que les están sacando hasta el último céntimo porque están detrás de hombres que tienen el título, pero nadie ha certificado que vienen de Dios. Pero Timoteo, Pablo, certifica quién es. Certifica que es un siervo y lo hace llamando verdadero hijo en la fe. ¿Qué podemos ver del origen y la familia de Timoteo así de manera rápida? Por ejemplo, Hechos capítulo 16, versículo 1 y versículo 2. Dice así, llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre griego,
del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Así que de Timoteo vamos a ver algunas cosas. Él está ubicado por la zona de Derbe y de Listra. Ahora también el texto nos da referencia de sus padres. ¿Y qué dice el texto? Que su madre era una judía creyente. Una judía creyente. No solo una judía, Era una judía creyente. Era el término que usualmente se utilizaba para hablar de aquellos judíos que habían creído el evangelio. Su madre era una judía creyente, pero su padre era un griego. Así que un conflicto en el hogar. Y eso también nos da una esperanza. A lo mejor tú conociste a Jesús después de ya estar casada o casado. Y a lo mejor tu marido o tu esposa no ha conocido a Jesús. Pero eso no significa que tus hijos no puedan ser mañana un Timoteo. No creas que solo Dios levanta pastores de las casas donde marido y mujer son creyentes, porque aquí no era el caso. Y eso también nos enseña algo. Número uno, que la salvación de Dios es soberana. No hay una regla de, si papá y mamá no son creyentes, el hijo tampoco lo será. No, hay casas como la mía, donde papá y mamá no son creyentes y el hijo lo es. La salvación es soberana. Segundo, el llamamiento es soberano. Puede ser, claro, todo el mundo siempre, y sobre todo entre los evangélicos, que parecen un poco como los sumos sacerdotes y los sacerdotes, que parece que era todo familiar, que hoy la gente cree que el hijo del pastor será el pastorcito. Y hermano, eso es un gran error, pero yo lo he visto en muchas iglesias. He visto en muchas iglesias que si el pastor tiene un hijo, lo miran ya como si fuera el futuro pastor. Y lo peor es que veo a pastores que tienen a su hijo y ya le van enseñando todo en la iglesia como te la voy a dejar a ti, como si fuera un negocio familiar. Y hay pastores incluso que si su hijo no llega a ser pastor se frustran. Pero nuestro mayor deseo no es que nuestro hijo sea pastor, nuestro mayor deseo es que nuestro hijo sea creyente y Dios ya le dará lo que le quiera dar. Si mañana Dios me da un hijo varón, si mañana el Señor lo levanta como pastor, gloria a Dios. Y si lo hace misionero, no, que no le haga misionero, lo haga otra cosa, flautista, pero misionero. No, pero ¿y si Dios lo llama a las misiones? Aunque eso le duela a un padre en el corazón, no hay mayor honra que saber que tu hijo hace lo que Dios le llamó a hacer, aunque sea doloroso. Y si Dios lo llama a ser músico, oye bien, y si Dios lo llama a ser el que barre. El hijo del pastor ahora solo un siervo que barre. Y a lo mejor Dios lo tiene como un siervo en la iglesia, un miembro más que va a amar a sus hermanos, cuidar a sus hermanos. Y ningún pastor debe ir detrás, hijo, de ti espero más. No, de ti espero lo que Dios espera. Yo quiero que seas buen creyente, que tengas una relación con Dios, que camines en fe, que seas obediente a su palabra. Ya el llamado de Dios para tu vida, eso habrá que respetarlo. Y eso nos enseña que el llamado de Dios es soberano también. Dios decide a quién levanta para ser pastor, desde qué casa lo hace, a qué edad lo hace, porque veremos que era un joven. Nosotros no podemos establecer edades, no podemos establecer principios más allá de los que la Biblia ha establecido. Así que sabemos que Timoteo era de la zona de Derbe y Listra, que su madre era una judía creyente, que su padre era un griego no creyente y que tenía una vida ejemplar. ¿Por qué? Porque hablaban elogiosamente los hermanos de él. Hermano, no importa quién sea tu papá, no importa quién sea tu mamá, pero vive de tal manera que los hermanos puedan hablar elogiosamente de ti. Esfuérzate, hermano, para que allí donde vayas, lo que dejes atrás sea lo que dejaba Timoteo, que la gente hablaba elogiosamente de él. ¿Qué más vemos? En 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 5, vemos otra cosa interesante. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora nos da 2 detalles más. El primero, 3 podemos decir, los nombres de su madre y su abuela. Su madre se llamaba Eunice, su abuela se llamaba Loida. Y nos da un detalle importante de estas mujeres. Su fe también era sincera. Hermana, puede ser que estés casada con un no creyente, pero si tienes una fe sincera, puedes influenciar mucho mañana en la vida de tu hijo.
No te frustres pensando, es que él debería ser el cabeza. Esa mujer podía pensar lo mismo. Él debería ser el cabeza. Él debía ser el pastor de la familia. Pero esa mujer sabía que era un griego, no creyente, así que no se iba a cruzar de brazos. Haré mi parte. Y cogió a su madre, a la abuela, y dijo, mira mamá, mi marido no es creyente, no ha conocido a Jesús, pero entre tú y yo tenemos que esforzarnos para que Timoteo conozca el evangelio. Sí, ora para la salvación de tu marido, pero si tienes hijos, haz tu parte. Haz tu parte, no simplemente te cruces de brazos diciendo eso le correspondería al hombre, así que no es mi lugar. No, pero si tú eres la única persona creyente de la casa, haz tu parte. Y Dios ya decidirá qué hacer con los niños. Pero los padres tienen que hacer su parte, así que vemos que la fe que había en Eunice, su madre, y en Loida, su abuela, era una fe sincera. Y Pablo además ahora da un detalle también de la fe de Timoteo. La fe sincera que hay en ti. Amados hermanos, si hay una fe sincera, es que hay una fe falsa, una fe hipócrita. Porque algo que veremos aquí en esta carta es que había gente con una fe superficial. Pablo no dice solo de Timoteo que tienes fe. No, él dice que hay una fe sincera. ¿Sabes que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer siempre? No solo si hemos creído en Jesús, sino que si nuestra fe es sincera. Yo hay momentos en mi vida, como muchos saben, yo conocí al Señor a través de mi esposa. Yo hay momentos al inicio de mi vida con el Señor que a veces me preguntaba, ¿sigo viniendo por ella o ya vengo? ¿Esto ya es sincero o en el fondo sigo queriendo mostrar a la iglesia que soy creyente? Eso es importante saberlo. Porque yo tengo que estar convencido de que lo que creo y mis convicciones no van a depender de que mañana Clicia deje de profesar fe. Y si mañana ella dice, ya no soy creyente. Ah, qué bien, por fin, ahora una vida más tranquila, porque estaba yo ya cansado aquí de... A lo mejor hay casos en los que si uno se desvía, el marido o la mujer se pondría feliz. Pero debemos preguntarnos si nuestra fe es sincera. ¿Y por qué vengo aquí? Mi fe, ¿yo realmente he creído en Jesús? ¿Realmente he creído el evangelio? ¿Realmente amo a Dios de todo corazón? ¿Realmente lo que me mueve a mi adoración, a mi obediencia, no son mis hermanos, ni mi pastor, ni que voy a la iglesia, ni si la iglesia me verá? ¿Realmente mi fe solo está centrada en Cristo? Hermano, que cuando alguien pueda definir tu fe, que alguien diga, yo doy testimonio de que hay una fe sincera. Una fe sincera. Y último detalle, 2 de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Hermano, Eunice y Loida no perdieron el tiempo. Eunice y Loida no le ponían dibujos solo de las historias de Sansón. Eunice y Loida no le ponían solo historias de dibujos animados bíblicas, pero porque es el gran error de algunos padres, que creer que si todo lo que ponen a sus niños pequeños es contenido bíblico, pero en cuanto a dibujo... No, pero pastor, en mi casa ni Bob Esponja, ni la Peppa Pig, ni la Dora la Exploradora. En mi casa solo la hormiguita en Milguindo esa y dibujos de bíblicos y el superlibro. Vale, muy bien, tus niños van a ver dibujos y van a pensar que eso son historias como la de Dumbo. Es la verdad. La mayoría de vuestros hijos, cuando ven eso, piensan que es como Blancanieves y los 7 enanitos, solo que es un niño bajito que mató de pedrada a un gigante. Pero lo ven igual. Y tu hijo puede ser que viendo el superlibro cree buenos valores. Ay, que es el generoso, buen amigo, sincero. Y te va a quedar un hijo de rechupete para esta sociedad. Pero tu deber no es que solamente tenga buenos valores. Tu deber es que conozca la palabra de Dios. Ah, pero pastor, le vamos a hablar de los mandamientos, le vamos a hablar... No, tú no le dices a tu hijo, no se puede, no se puede, no se puede. Son tus mandamientos. Son tus mandamientos. Ahora enséñale los mandamientos de alguien que manda mucho más que tú. Enséñale los mandamientos del Señor. Dile, el Señor dice que eso no se puede. El Señor dice que eso no se puede. ¿Y sabes qué? El Señor dice que todo el que hace eso morirá.
Predícale la palabra del Señor. Y esto lo hicieron estas mujeres, que desde la niñez han sabido las Sagradas Escrituras. Y yo doy gloria a Dios por los padres, que son diligentes en enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Porque, como hablábamos en el coche antes, Clicia y yo, si hay la peor generación de jóvenes en este tiempo es porque es la generación más fracasada de padres. Y sobre todo en la iglesia. Toda la vida los padres de las iglesias han tenido solo una meta. No querían ni ser pastores, ni predicadores, ni maestros, porque ya tenían un trabajo que les iba a dar mucho tiempo. Predicar a sus hijos. Enseñar a sus hijos la palabra. Pero hoy la gente es capaz de decir, el hijo puede estar ahí, que mi meta es ser alguien en la iglesia. Oh, hermano, si supieras que lo primero que te van a preguntar va a ser por tu casa. Y no por tu iglesia. Por tu casa. Así que, papá, recuperemos el orden de las cosas. Y si el Señor te quiere como pastor, y si el Señor te quiere como predicador, y si el Señor te quiere como misionero, ya vendrá. Pero lo que sí que te digo es lo que Dios quiere ahora. Que enseñes desde su niñez a tus hijos la palabra del Señor. Eso es tu labor principal. Así que Timoteo, madre judía creyente, abuela judía creyente, padre griego no creyente, desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras y su fe es sincera. Y para Pablo es como un verdadero hijo en la fe. Y Pablo suele tratar la palabra hijo únicamente en dos sentidos. O de una proximidad muy apegada, o de gente que ha nacido a través de la predicación de Pablo. De gente que a lo mejor a través de la predicación del Evangelio de Pablo y de las misiones de Pablo se ha convertido al Señor, y por eso Pablo usa el término hijos. Por eso Pablo en una ocasión dice, podéis tener muchos maestros, pero no tenéis muchos padres. Y es por ese término que utiliza, de que él llegó a lugares donde no se había predicado el Evangelio y alcanzó almas a través de la predicación. Así que Timoteo es un hijo de las misiones. Timoteo es un hijo de las misiones. En Hechos 14, versículo 4 al 7, leemos así. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y cuando los gentiles y los judíos, con sus gobernantes, prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Y allí continuaron anunciando el Evangelio. En Hechos 14 vemos que estaban predicando en un lugar, pero en aquel lugar judíos y gobernantes empiezan a tramar para matar a los apóstoles. Cuando los apóstoles saben que los van a matar, ¿qué hacen? Se quedan quietos y dicen, voy a ser un mártir por Jesús. Hermano, cuidado con creer que ser un mártir es dejarte matar. Te aseguro que nadie de los que acabó en el Coliseo devorado por leones se quedaba así en casa, en el balcón, diciendo, que hay aquí un cristiano, si algún león pasa hambre, que venga por aquí a las 4. No hacían eso. Era cuando no les quedaba más. Se escondían. Intentaban hacer las cosas secretas. Intentaban hacer las cosas de manera que pudieran preservar la vida y seguir predicando a otros. Cuando morían es porque ya no había habido más escapatoria. Lo habían puesto en las manos del Señor. Pero entonces los apóstoles, al saber que son perseguidos, al saber que los quieren matar, ¿hacia dónde se van? Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. ¿Y de dónde eran? ¿De qué zona era Timoteo y su familia? En Hechos 16 vemos que ahí había un joven. Entonces vemos que todo fruto de esa evangelización que se da a través de la persecución es el alcance de familias y de personas como Timoteo. Hermano, la persecución no es mala, porque la persecución ha llevado el evangelio a sitios donde la comodidad no lo habría llevado. Hermano, la iglesia muchas veces llegó a lugares y predicó el evangelio. ¿Por qué? Porque donde estaban se les persiguió y tuvieron que salir. Por eso, Paul Washer en una ocasión dijo, la persecución no hace daño a la iglesia, la prosperidad sí. Porque la persecución hace que la iglesia ore, que la iglesia ayune. Cuando la iglesia sufre, se unen en oración. Cuando Pedro estaba en la prisión y la iglesia hacía oración unida por Pedro. Cuando hay enfermedad, cuando hay sufrimiento, cuando hay persecución, cuando hay necesidad, la iglesia clama, ayuna, llora, busca a Dios con fervor. Pero cuando todo va bien,
Hay las mejores luces, los mejores asientos, aire acondicionado, los mejores locales, la nevera llena, las familias con trabajo, hay todo el mundo una fe más tranquilota. Hermano, muchas de las cosas difíciles que vienen a nuestra vida es Dios queriendo que busquemos más su presencia. Porque de las cosas que Dios más ha usado para expandir el evangelio es la persecución. Es la persecución. Así que Timoteo es hijo de las misiones. En Hechos 14, 4 al 7 al final ponía, y allí continuaron anunciando el evangelio. Y terminamos con una cosa interesante. Pablo lo llama verdadero hijo en la fe, así que Pablo tiene estima la vida y el ministerio de Timoteo. ¿Cómo era el servicio y el corazón de Timoteo? Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22 dice: Mas espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Y mira qué frase de Pablo. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Pablo da otros 2 detalles de Timoteo. Que él y Timoteo tienen el mismo. Hermano, tú no vas a mandar a una obra a alguien con el que no tienes el mismo sentir. Si yo tengo aquí un hermano que no tengo el mismo sentir y veo una necesidad en una iglesia, te mando allí 6 meses. ¿Cómo lo voy a mandar si sé que va a decir esto diferente, esto diferente, esto diferente? Eso es peligrosísimo. Pablo sabía que lo que deseaba su corazón era lo que deseaba el corazón de Timoteo. Y luego además dice una cosa que interesaba a Timoteo: el bienestar de la iglesia. Y eso es algo muy bonito que lo vea Pablo. Porque sabe que Timoteo no está interesado en ser el segundo Pablo. Timoteo no está deseando ser el sucesor de Pablo. Timoteo no está deseando ser la mano derecha de Pablo y que alguien le diga, no, mira, él es la mano derecha. Timoteo solo quiere una cosa: el bien de la iglesia. Y por eso Pablo que dice que tiene el mismo sentir, porque ¿cuál era el sentir de Pablo? Todo lo sufro por amor a los escogidos. El deseo de Pablo era el bien de la iglesia. Por eso Pablo sufría, por el bien de la iglesia. Por eso Pablo trabajaba, trasnochaba, viajaba, por el bien de la iglesia. ¿Y qué quería Timoteo? El bien de la iglesia. Hermano, un pastor no debe ver en ti solo ganas de servir. Un pastor debe ver en ti ganas de servir sinceras. Porque puede ver ganas de servir para aparecer, ganas de servir para ser visto, ganas de servir porque le gusta liderar, ganas de servir porque le gusta mandar, ganas de servir porque le gusta estar al frente. Pero mientras el pastor vea todo eso, no te va a poner a servir aquí. El pastor te va a poner a servir aquí cuando vea en ti ganas de servir por el bien de la iglesia. Porque si es por el bien de la iglesia, vas a decir, yo quiero el bien de la iglesia, lo haga yo, lo haga tú, lo haga Juan Manuel, lo haga Marcos. Yo quiero que la iglesia vaya bien. Hermano, ¿tú quieres el bien de Caminando por Fe? ¿Quieres el bien de Caminando por Fe? Te va a dar igual el medio que Dios usa. Tú quieres el bien de la iglesia. Y eso es lo que quería Timoteo, el bien de la iglesia. Mira que sigue diciendo, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús, pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre. No solo Pablo dice que su interés es sincero, sino que la gente ha podido ver en él sus probados. La gente ya había visto también en Timoteo quién era Timoteo, sus probados méritos y cómo había servido al lado de Pablo en la propagación del evangelio. Antes de servir Timoteo en Éfeso como un pastor, Timoteo ya había estado sirviendo al lado de Pablo como un aprendiz. Por eso Pablo dice, como un hijo sirve a un... Hermano, no me tomes a mal lo que voy a decir, pero muchos quieren ser padres y no han querido ser ni siquiera primero hijos. Muchos quieren ser pastores y ni siquiera han sido ovejas. Hay gente que no se relaciona con su pastor y espera un día que lo hagan pastor. No tiene lógica. ¿Quién va a dar testimonio de tu ministerio? La iglesia y sus pastores. Te tendrás que relacionar para que lo vean. Hermano, una cosa tienes que entender, sobre todo los varones, porque esta relación verán que siempre es con hombres.
Relaciónate con tu pastor como un padre con un hijo. Como quien tiene que aprender, como quien tiene que ser guiado, como quien tiene que ser instruido. No en el sentido de la paternidad espiritual de los apóstoles modernos. No quiero que el día del padre me traigáis algo a mí, tú eres como mi padre. No, tú ya tienes padre y yo no tengo hijos en ese sentido, así que yo no tengo día del padre. Pero esto es una manera metafórica de hablar de una relación personal y respetuosa, de honra y de reverencia hacia la persona que te instruye, te guía y te pastorea. Ten esa relación. No veas al pastor como un instrumento solo para aprender. Yo no soy tu profesor. Esto no es un seminario, es la iglesia. No se confundan. Los de los sábados no son sus pastores, Los del curso de teología, los del sábado no son sus pastores. Son sus profesores. Marcos y yo somos sus pastores. Porque como se confundan ahí va a haber un problema. Pero también sé que son buenos pastores. Y por eso cuando les van a pedir algo personal dicen, tenéis pastores. Ir a hablar con ellos. También sabemos a qué profesores ponemos a trabajar. Pero hay gente que se confunde. Hay profesores, hay maestros y hay pastores. Cultiva esa relación. Sobre todo, ¿por qué? Por tu bien. Es que te va a ir bien a ti. No creas que es por el beneficio de cargarnos con más trabajo. Si es que te va a ir bien a ti. Te va a ir bien a ti. Solo la soberbia y el orgullo te puede decir, no necesito un pastor. Solo la soberbia y el orgullo. Porque hasta yo, que pastoreo en esta iglesia, necesito muchas veces el consejo de pastor. Hasta yo. Porque todo lo necesitamos. Porque no sé tú, pero yo no sé todo. Y seguramente tú tampoco. Todos necesitamos guía, consejo, instrucción. Así que así veía Pablo a Timoteo. Y termina el versículo 2 con 3 palabras muy importantes. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Así que hemos visto a Pablo, un verdadero apóstol, ¿verdad? Verdadero apóstol. ¿Por qué? Testigo de Jesús, escogido por Jesús y atestiguado por señales, milagros y prodigios. ¿A quién ha escrito? A Timoteo. Pero todo eso sabemos de Timoteo, una fe sincera, un interés sincero por la iglesia, no busca sus propios intereses como muchos, solo los de Cristo, el bienestar de la congregación. Pablo lo ve como un hijo en la fe, con una fe sincera, instruido por su madre, judía creyente, Eunice, su abuela Loida, padre no creyente griego, y el saludo típico de Pablo. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. De ahí, ¿por qué nosotros nos saludamos con la paz del Señor? Ahí alguno va a entender nuestra peculiar costumbre rara entre muchas iglesias evangélicas, pero no rara según la Escritura. Normalmente vamos a ir a las iglesias, te van a decir Dios te bendiga, la gente nos mira como una secta rara cuando nos saludamos con paz del Señor, pero hermano, para que vean que tiene un fundamento. Pablo normalmente era gracia y paz o gracia, misericordia y paz, pero era un saludo que Pablo normalmente ponía al inicio y muchas veces al final de su carta. Y esas 3 palabras tienen importancia para nosotros. Gracia. La gracia nos recuerda lo que hemos recibido y no merecíamos. Misericordia. La misericordia nos recuerda lo que no hemos recibido y sí merecíamos. Y paz. La paz nos recuerda que siendo enemigos de Dios por la fe en Jesucristo, ahora tenemos paz para con Dios. Pablo no saludaba al azar. Cada palabra del saludo de Pablo tenía un significado. Recordad que habéis sido salvos por gracia, que habéis recibido misericordia porque merecíais el infierno y que por el evangelio ahora estáis en paz para con Dios, Padre, y gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. Así que este es la intro de nuestra nueva serie, pero como me quedan unos minutos, yo quiero deciros los 5 temas principales que vamos a ver en la serie. A lo largo de los diversos capítulos, los 5 temas principales que vamos a ver son los siguientes. Número 1, el peligro de las falsas enseñanzas. En 1 de Timoteo capítulo 1 y el versículo 3 dice así: como te rogué al partir para Macedonia,
que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos a que no enseñaran doctrinas extrañas. Uno de los temas principales que vamos a ver es esa, como dije antes, el objetivo era: te voy a dejar en Éfeso para que instruyas a algunos a que no enseñen doctrinas extrañas. Era gente que ya estaba en la iglesia. No era gente que había venido de fuera diciendo: soy un pastor, vengo de los Estados Unidos, traigo una nueva revelación. Era gente que estaba dentro, hermanos que congregaban con ellos, pero que a lo mejor en un entorno más privado empezaban a decir a hermanos: pues tú sabías que Jesús, pues tú sabías que, pues yo no estoy de acuerdo con lo que Pablo dice, pues yo no estoy de acuerdo con esto que Pablo ha enseñado. Lo hacían en lo privado y Pablo lo corta de raíz. Porque una iglesia no puede funcionar si en círculos privados se empieza a permitir la raíz venenosa de la doctrina extraña. Si en cualquier ámbito de esta iglesia tú amas la iglesia y quieres el bienestar de esta iglesia, en un ámbito más privado ves que alguien, sea quien sea, empieza a decir: pues yo no creo esto, y sabiendo que entró en una iglesia donde para ser parte de la congregación tienes que decir: vale, estoy de acuerdo con las creencias, la intención no puede ser buena. Así que corre a los pastores para que rápido, como hicieron con Timoteo, le pongan freno a ese veneno, que solo va a desviar la fe de algunos y perturbar la fe de otros. Porque mañana se pueden ir, pero dejando la sombra de la duda, la semilla de la discordia en medio de la congregación. Así que un tema importante que se va a ver aquí en esta carta es el peligro de las falsas doctrinas, de la doctrina extraña, y veremos algunas típicas que habían. Segunda cosa, otro tema importante es la unión entre la sana doctrina y la piedad. Porque hoy está de moda, sobre todo entre los reformados, ser una iglesia de sana doctrina. Ahora los reformados somos los dueños de la sana doctrina. Los reformados todos tenemos sana doctrina, todos predicamos sana doctrina, tenemos los mejores pastores, los más fieles, los más buenos, pero luego ven las vidas. Y hay alguno, hermano, que no sé ni si ha nacido de nuevo. Y hay una cosa que en el medio reformado se tiene que empezar a recuperar. Y tanto que nos gusta leer y tanto que nos gusta aprender, podríamos ir un poquito atrás a leer mucho a los puritanos, que eran hombres de muy buena doctrina, pero que le daban mucha importancia a la santidad. A la santidad. Porque la Biblia no separa buena doctrina de buena vida. Para la Biblia, para la palabra revelada de Dios, el fruto de la predicación sana es una vida santa. No cabezas llenas. El diablo sabe más que nosotros. El diablo sabe más que Spurgeon. El diablo sabe más que Calvino. El diablo sabe más que Lutero. Y es el diablo. La doctrina es importante, fundamental. Lo vamos a ver en esta carta. La doctrina es importante, lo vimos en la segunda, lo veremos en la primera, pero doctrina seca, doctrina sin vida, doctrina sin santidad, esa iglesia no vale. Yo no quiero ir a una iglesia, por mucho que se llame bautista reformada, donde los jóvenes salen después del culto, se toman un cubata, se ponen su bikini en la playa. Yo no quiero una iglesia mundana con sana doctrina. No la quiero. No quiero que los jóvenes sean capaces de estar escuchando el sermón más profundo del Evangelio, citarte a Spurgeon, hablarte de la institución a la religión cristiana de Calvino con un cigarro en la mano, y que luego se estén ennoviando y lleven 3, 4 novios antes de casarse y nadie les enseñe lo que la Biblia dice de la pureza, de la piedad, del matrimonio, del lecho sin mancilla. Porque la sana doctrina trae vida santa, porque ahí vamos a hacer luz. Porque no somos la biblioteca de este mundo. Somos la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Y eso se ve en vuestras buenas obras, no en vuestros buenos discursos. Entonces, una de las cosas importantes que veremos es eso. La doctrina es importante y la vida también. Por eso hay hermanos que me preguntan: ¿por qué no vamos a algún campamento de jóvenes de alguna iglesia si también son de sana doctrina? No, porque me van a venir los jóvenes confundidos y su carne como la de un niño pequeño. Si mamá le dice no puedes ir de fiesta y papá le dice sí puedes ir de fiesta, ¿sabes qué va a elegir el niño? Va a elegir a papá. No va a elegir lo mejor para él, va a elegir lo que más le conviene a su carne.
Y si me llegan los jóvenes instruidos bíblicamente en la modestia y el pudor y el decoro, y llegan allí y me van las niñas semidesnudas vestidas como este mundo, las niñas van a decir, esa iglesia es más fácil. Porque en esa iglesia tengo palabra, pero no se meten tanto en mi vida. El pastor no está ñi con la ropa y el fumar y esto y aquello. Te deja un poco más en paz. Porque en el fondo la gente quiere eso. Quiere que le llenen la cabeza de información y que nadie se meta en su vida. Pero eso no es una iglesia. Eso es un seminario. Porque en el seminario vas, tomas nota, apuntas, me saco el título, pero el profesor allí, yo aquí. Pero esto es la iglesia. Y yo te he dicho, yo no soy tu profesor, yo soy tu pastor. Y mi deber es meterme en tu vida, no para arruinarla, para esforzarme, para, como dice Pablo, sufrir dolores de parto, para ver a Cristo en ti cada día más. Y a algunos, si no les gusta, hermano, tendrá un problema, porque ese es mi trabajo. Porque puedes hacer un seminario en línea, pero mi trabajo es pastorear tu alma. Y si me dejas, sí, te daré consejos, me meteré ahí, pero te digo una cosa, solo será para ver a Cristo en tu vida. Yo no gano nada haciendo gente infeliz, pero porque realmente creo que no hay mayor felicidad que la vida santa. Yo así lo creo. Todas las desgracias vienen por la falta de santidad en la vida y el pecado. Y no hay nada que traiga más dicha que una vida santa. 1 Timoteo 4:12, mira, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Mira que tenía que ser ejemplo Timoteo. No solo palabra, ¿verdad? Palabra, lo que dices, lo que enseñas. No, pero también ¿qué? Conducta, tu comportamiento, amor, cómo amas al prójimo, fe, tu firmeza, tu creencia y pureza. Tu santidad. Y mira lo que le dice. Sé ejemplo ¿a quién? A los del mundo. Tenemos que vivir de una manera tan santa que seamos hasta un ejemplo para los cristianos. Hay nuevos creyentes que todavía no saben vivir. Que están mirando alrededor preguntándose, ¿esto se puede? ¿Esto se puede? ¿Y dónde lo van a ver? En nosotros. Cuando llegue el verano van a ver a las hermanitas vestirse y van a decir, así se viste una cristiana, porque yo no sé. Esa señora vive aquí desde hace 10 años, 5 años, 3 años en la iglesia, entonces lo que yo veo en ella, yo entiendo que es lo que se puede. ¿O te crees que van a ir preguntando todo? Vosotros sois el modelo. A mí me hace mucha gracia cuando veo a las jóvenes que van a lo de jóvenes solteras, a las que llevan tiempo en la iglesia. Y las veo con sus vestidos, tan modositas, que para algunas se burlan, sí, porque aquí han venido gente en esta iglesia que se ha ido a otra más liberal diciendo que son muy puritanas, Para otras iglesias, religiosidad, pero que sepan que para su pastor motivo de honra. A mí me da más vergüenza lo que veo en las otras. Cuando yo voy a una iglesia, como fui a una conferencia no hace mucho en Barcelona, y la que estaba sirviendo una jovencita ahí, iba con un top, el ombligo al aire. No, nada mejor para, no sé si eres hermana, gogó, ¿qué tienes? Y te vas dando cuenta que conforme una jovencita pasa más tiempo con ellas, se va adaptando, va viendo ese cambio y de golpe va viendo que llamen eso legalismo, que llamen religiosidad. Pero cuando un hombre se acerque a ella no va a ser por su carne, va a ser por sus buenas obras. A la otra no sé quién se le va a acercar, pero ellas van a salir ganando. Y eso es porque las nuevas que lo van viendo en ellas se van sintiendo incomodadas, porque al principio pueden venir con el top y empiezan así como a tirar para abajo, como, esto está feo aquí, esto está feo. Yo he estado en sitios donde se van tirando hasta del short como si lo fueran a estirar, como, esto se... Pero ahí van entendiendo, porque tampoco es de la noche a la mañana, van entendiendo, van aprendiendo, y al final se visten para la gloria de Dios. Y así pasa con todo. Hermano, tú que eres miembro de esta iglesia, los nuevos miembros de esta iglesia, no me van a preguntar a mí todo, te van a mirar a ti. Si tú hablas mal de un hermano, ellos lo harán. Si tú eres una persona piadosa, lo serán. Porque vosotros vais a hacer lo que le estáis diciendo a ellos. Así se viven caminando por fe, porque nosotros ya somos de casa. Por eso debéis cuidaros tanto. Debéis cuidaros mucho, porque os están mirando. Entonces, no solo era ser un ejemplo de palabras, sino también de conducta y de pureza. Número 3, la tercera cosa que veremos aquí en esta carta, el funcionamiento de la iglesia de Dios.
En 1 Timoteo capítulo 3 y el versículo 15, mira que ¿qué le dice Pablo? Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Pablo le escribe a Timoteo para que sepa cómo debe conducirse uno, ¿dónde? ¿Sabes qué me enseña eso, amado hermano? Que en la casa de Dios uno no se conduce como quiere. En tu casa sí. En tu casa yo he llegado a casas que me han dicho, pastor, te puedes quitar los zapatos, o pastor, ni se te ocurra quitarte el zapato. Cada casa es cada casa. Por favor, hermano, si me tengo que quitar el zapato, avísame antes. Avísame antes. A poner, no sé, un spray en el zapato un rato antes, calcetines decentes. Que después da vergüenza, hermano. Uno tiene que estar ahí comiendo, escondiendo los dedos gordos del pie. Qué broma, Iglesia no me deja tener los calcetines así. Si no estuviera casado, se me salía hasta el tobillo a mí. Pero estoy casado. Pero cada casa tiene sus normas. Y la casa de Dios tiene las suyas. No son las nuestras. No es cómo te gusta a ti la alabanza. Por ejemplo, la alabanza es un tema muy así, que la gente lo elige al gusto. Lo que le gusta al pastor es lo que se va a acabar tocando. Si al pastor le gusta Redimido, vamos a tener un grupo de funky aquí. Pero es que no se trata, porque el culto ¿para quién es? ¿Y a quién cantamos? Tú en tu coche ponte rancheras si quieres, ¿no? No sé los estilos que haya, no sé ni cómo son las rancheras, pero tú en tu coche ponte, mientras sea decente la letra y tampoco me vengas ahora aquí como los heavies sé prudente, pero tienes como cierta libertad. En lo privado tenemos como cierta libertad de escuchar alabanzas, pero aquí no son para mi gusto, no son para mi deleite, no son mi estilo. Tenemos que pensar en dos cosas, que la iglesia somos todos, y que aquí no va a cantar solo el joven de 18 años la de Redimidos, que también tenemos señoras de 70 y pico, y que no la podemos poner a bailar funky a la señora. Primero tenemos que buscar alabanzas, que la iglesia las pueda cantar. Segundo, entender que el fin de la alabanza es la adoración a Dios. No el entretenimiento, no la diversión, no la gresca, no pasar un buen rato, no un concierto. La alabanza es que Dios sea exaltado. Por eso incluso si no hubieran instrumentos no pasaría nada, porque el fin de la alabanza es la voz a Dios. El mayor instrumento de alabanza de la iglesia es la iglesia. Miren, el fin del grupo no es que la gente, y eso se ha cambiado hoy es un concierto, por eso se busca talento, para que deslumbren, les ponemos focos y un escenario grande y que brillen, la gente se divierte y bueno, ahora la palabra, pero no, el fin del grupo es darnos una melodía, un ritmo, para que todos juntos cantemos al Señor. No son ellos los que cantan y nosotros los que seguimos con palmas. Ellos están ahí para ayudarnos a que todos exaltemos al Señor. Y Dios ha dicho que quiere que sea con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Entonces nosotros no estamos aquí para elegir el tipo de alabanza. Tenemos que buscar adaptarnos a la alabanza que quiere Dios. Nosotros no estamos aquí para elegir la predicación que más nos gusta. El otro día había un comentario de alguien que hablaba negativamente de Dante Gebel y un defensor de Dante Gebel decía, bueno, pero a cada uno le gusta la predicación de un tipo. Y yo me quedé así como, ¿entro o no entro? Porque yo dije, no, ya no me meto. Pero es que no es así, que es que la predicación no va al gusto del consumidor, es que a mí me gusta más ese tipo de predicación. No, es que la Biblia dice cómo debemos predicar, fielmente, con la autoridad, en el poder del Espíritu, da unos requisitos, y la predicación tiene que ser así. Otra cosa es la personalidad, pero la predicación tiene una manera de ser. Entonces, la tercera cosa que veremos aquí en esta carta es cómo funciona la iglesia. La carta nos dirá cómo deben ser los pastores, no los elegimos nosotros. Los elige el Señor y deben cumplir unos requisitos que Dios ha puesto. Los diáconos igual. Pablo hablará de las ancianas. Pablo hablará de la alabanza. En 1 Timoteo es cuando Pablo habla de la vestidura de la mujer. Y veremos que eso tenía mucho que ver con la cultura griega de Éfeso y las sacerdotisas de falsas religiones griegas que se usaban muchas veces para prostitución a las mujeres y empezaban a contaminar a las hermanas que venían a la iglesia diciendo, ¿por qué nosotras no podemos ser sacerdotisas? Porque allí Diana tiene sacerdotisas. Todo tiene un origen y hay que entenderlo, amado hermano, hay que entenderlo. Así que veremos cómo funciona la iglesia. La cuarta cosa que veremos, la importancia de ser un buen ministro de Cristo. En 1 Timoteo 4:6, Pablo le dirá
Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El cuarto tema que veremos, la importancia de ser un buen ministro de Cristo Jesús. Porque, hermano, no basta con que el Señor llame a algunos a ser pastores, como nuestro caso, sino que debemos esforzarnos por ser buenos pastores. Porque no basta con decir, no, yo ya soy pastor, yo ya lo tengo todo hecho, ¿vale? Pero hay que cultivar nuestro llamado. Si yo sé que como pastor tengo que predicar, voy a hacer cursos, me voy a preparar para predicar cada vez mejor. Yo quiero que mi iglesia coma bien. Yo no quiero que la iglesia me esté escuchando diciendo, se me hace largo, pero bueno, al menos no dice ninguna barbaridad. Pero no, yo quiero que la iglesia se nutra, se edifique. Para mí la predicación es un diálogo. Yo veo caras, yo quiero ver que la gente hace así como, lo he pillado. Para mí eso es importante. Si yo estoy enseñando y veo las caras como, digo, pues tengo que seguir dando ejemplos, dando vueltas, girando. ¿Por qué? Hasta que la gente no haga así como, entonces no me vale. ¿De qué me vale decir 8 horas cosas y que la gente no haya entendido ni media palabra? Prefiero que nos quedemos 1 hora con una idea, pero que salgan y digan, lo he pillado. Esta es nuestra responsabilidad, nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro carácter, nuestra enseñanza. Porque debemos entender que debemos esforzarnos por ser buenos ministros de Cristo. Y número 5, la importancia de cumplir nuestra misión. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas, las objeciones de los que falsamente se llaman ciencia, las cuales profesándolo algunos se han desviado de la fe. Timoteo aprenderá con las cartas de Pablo no solo lo que debe hacer, sino también en lo que no debe perder el tiempo. Porque, hermano, ¿cuántas horas tiene tu día? Las mismas que el mío. Pero ¿por qué el día de algunos rinde mucho más que el de otros? Porque hay gente que al final del día ha ido al trabajo y poco más. Y hay gente que al final del día ha ido al trabajo, ha limpiado la casa, ha hecho la compra. Porque todos tenemos las mismas horas, pero no todos administramos sabiamente el tiempo. Y uno de los mayores peligros de un pastor es perder tiempo en cosas no importantes y así no cumplir su misión. Hermano, mira por ejemplo, Satanás sabe que a lo mejor quitarme del camino es más complicado, pero si me llena de distracciones, pierdo tiempo de las cosas importantes que tengo que hacer como pastor y como predicador de la palabra. Si me enredo en 1000 cosas, no voy a poder hacer todo. Por ejemplo, si yo acepto todas las invitaciones que nos llegan para viajar y predicar, nunca voy a estar aquí. No voy a cumplir mi misión, que mi misión es ser pastor en esta iglesia. Entonces nos ponemos normas, un viaje al mes como mucho, un fin de semana al mes, todos los otros días en la casa. Nunca, y lo saben, nos habíamos ido tanto como el tiempo de México, y es porque eran puntos de misión. Pero cuando salimos 4 o 5 días y vuelta a casa, porque esta es la misión. Si empezamos a aceptar 20 invitaciones al mes, no cumpliremos nuestra misión, aunque estaremos haciendo cosas que creemos que son lícitas para el Señor, pero no son las que el Señor nos ha mandado a nosotros. Porque pueden hacerlo otras personas. ¿O somos los únicos predicadores del mundo? No, pero ahí te puedes enredar y decir, es que tengo que ir allí, es que también tengo que ir allí, es que también tengo que ir allí. No, hay mucha gente para predicar. El otro día me escribieron de una iglesia de Bolivia, de Colombia. No, queríamos que vinieras a predicar. Y dije, mira, la agenda no me permite ir ahora, pero te recomiendo tal predicador que son de Colombia. Mucho más cerca. Ya, pero ¿qué quería? Ahí ves el problema. No quieres predicación, quieres la predicación de. Y debemos tener cuidado también con eso. De no seguir un personaje y seguir la palabra del Señor. Porque todos los hombres mueren. Y nuestra fe tiene que estar igual de firme. O nos vamos a ir todos caminando por fe cuando muere el pastor que nos gusta. ¿Y qué pasa si peco y me desvío? La iglesia se acabó. Hay otro pastor. Habrá más pastores. Nuestra lealtad está al Señor y a nuestra iglesia, no al pastor, y si el pastor cae, caemos todos. Aunque sabemos que cuando un pastor cae, la herida es más grande.
Porque cuando la Biblia dice heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, eso aplicaba a Jesús. Pero la gente nueva, la gente más inmadura que había puesto su confianza en un pastor, o gente como vosotros que muchos habéis venido heridos de malas iglesias y ahora dice, bueno, le voy a abrir un poquito el corazón a este que parece que está fino. Y yo te doy otro palo, te quedan ganas de decir, yo ya no voy a ningún lado aquí, todos son igual de falsos. ¿Te has dado cuenta la importancia de mantenernos firmes nosotros? Por el daño que puede hacer a mucha gente, tú te desvías. Y seguramente la mayoría seguimos. Pero nuestras caídas pueden ser mucho más dolorosas para la gente. Ora por tus pastores, para que el Señor los mantenga firmes. Por el golpe que puede ser. Entonces, esos son los temas que vamos a ver. Hemos visto hoy la introducción, hemos visto los temas que trabajaremos en todos los capítulos, y estoy seguro que el Señor nos va a ayudar en esta carta a ser una iglesia más bíblica cada día. Porque como hemos visto en uno de los puntos, lo que nos va a enseñar es cómo uno debe andar en la iglesia. Así que tendremos que ir estudiando, analizando y haciendo todo para la gloria del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, por tu instrucción, por tu enseñanza. Gracias, Señor, por el día que hoy empezamos una nueva serie, por esta introducción. Te pedimos que nos ayudes a que pongamos nuestro corazón en este mensaje para que todo lo que aprendamos cada semana nos sirva como iglesia, nos sirva en nuestro caminar como creyentes, nos sirva en nuestra vida de fe. Padre, que hagas a través de tu palabra, Señor, de esta iglesia una iglesia cada vez más bíblica, Señor, más bíblica, y que puedas hacer de nosotros también mejores creyentes y mejores ministros tuyos. Te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén.